Hola, mis queridos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Pues a continuación vamos a hacer la clase, la introducción, el preclase de sistema, de sistema renal. Este tema es bastante extenso, entonces nos vamos a ir basando en la guía y vamos a responder las preguntas que están en la misma. Sin embargo, al comienzo de la guía se menciona, y voy directo allá, dice, importante, recomiendo antes de iniciar el capítulo revisar los conceptos de osmosis, tonicidad y osmolaridad de la página 91 a la 98. Revisar el subcapítulo 3.3 que se menciona el transporte a través de membrana y revisar el cuadro relacionado con ese subcapítulo. Esto es del libro de Saladín. Esto es del libro de Saladín, así que recomiendo que antes de iniciar esto, por favor le echen una revisadita. Sin embargo, es algo que vamos a ir viendo, algo que se desarrollan en las preguntas. Todas las preguntas que vienen acá, A, B, C, D, E, o sea, todas las preguntas del primer punto van a desarrollar estos conceptos que se mencionan en estas páginas 91 a 98. Pero ¿por qué es tan importante? Porque esos conceptos, el comprender esos conceptos hace que se genere o hace que tengas una base estructural para poder entender el por qué se generan los procesos de filtración, filtración glomerular, reabsorción tubular y excreción tubular o secreción tubular. Entonces, es muy, pero muy importante. Por ende vamos a coger cada uno de ellos. Y menciona aquí abajo, o menciono, que hay términos a tener en cuenta. Y el primero es, ¿cuál es la diferencia entre los mecanismos de transporte activos y pasivos? Y uno generalmente piensa que la diferencia entre activo y pasivo es porque el pasivo no utiliza ATP y el activo sí lo utiliza. Y esa respuesta o esa afirmación es falsa. Eso no es así. Ya vamos a verlo con más detalle. Dos, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de transporte mediados por portadores y los mecanismos de transporte pasivos y activos? Y estas dos preguntas son muy importantes porque son las que vamos a desarrollar en esta primera parte del video preclase. Ok, teniendo en cuenta eso, A, ¿qué es la filtración? Bueno, la filtración hace parte de los tres procesos del transporte a través de las membranas que son pasivos. Es decir, piensa, por ende, en lo siguiente, una membrana, los procesos de paso a través de esta membrana, cuando se menciona que son filtración, difusión simple y ósmosis, son procesos pasivos. ¿Qué significa que sean pasivos? Que no requieren portador. Pero, ¿qué es un portador? Aquí menciono que portador es un canal. Esto ya lo hemos visto en el pasado. Hemos visto, por ejemplo, los canales de sodio dependientes de voltaje, o de calcio dependientes de voltaje, o de potasio dependientes de voltaje. Esos canales van a permitir el transporte a través de las membranas, ¿cierto? Y por ende lo que se puede mencionar es que ese es un tipo de transporte activo, porque ¿cuál es la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo? La diferencia es que existen canales. Entonces, quiero dejar eso absoluta, total y completamente claro para que se ejemplifique posteriormente. Vamos a hacer algo aquí, porque a veces siento que ese concepto no queda total y completamente claro. No sé, no, la vez pasada tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y yo sentía que no entendían esa acotación.
Ok. Piensa por un momento en lo siguiente. Esto que voy a dibujar a continuación, pues es una membrana citoplasmática de una célula. Es decir, esta es una célula. Y al lado viene otra. Perfecto. Si esta célula X, pensemos por un momento, no tiene ningún tipo de canal, ¿cómo es que lo que está aquí afuera va a poder migrar aquí adentro? O viceversa, ¿cómo es que las cosas van a poder entrar o van a poder salir? Esto es un ejemplo hipotético para que lo puedas entender mejor. Este tipo de transportes pueden ser mediados porque los solutos y los solventes, es decir, el agua, más los otros solutos, es decir, más, perdón, voy a ponerlo acá, no, aquí, más el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, el fosfato, todos ellos, es decir, los solutos, todos ellos se deben transportar seguramente de un lugar donde hay una alta concentración a un lugar donde hay una baja concentración, o viceversa, donde hay una alta concentración a un lugar donde hay una baja concentración. Esto va a permitir que si es así, pues por ejemplo, si hay mucho aquí en el exterior, venga hacia el interior. O si es al contrario, si hay mucho aquí y poquito aquí, pues va a permitir venir del interior al exterior. Este, por ejemplo, es un ejemplo del potasio, el otro es un ejemplo del sodio. A lo que voy es que este tipo de transportes pueden ser pasivos cuando no requieren de canales. Cuando el flujo a través de la membrana se da sin que hayan canales. Pero, ¿cómo es que se puede dar este flujo? Fácil. Porque resulta que este flujo no está relacionado con las membranas citoplasmáticas. Aquí no está relacionado con las membranas citoplasmáticas, sino está relacionado más bien con los tejidos epiteliales. Y es que resulta que si bien nosotros habíamos comentado en el pasado que los transportes podían ser de dos tipos, habían transportes que eran transportes tipo paracelular y otros que le llamaban transporte transcelular. ¿Cuál es la diferencia entre los transportes transcelulares y los paracelulares? Bueno, resulta que los transportes transcelulares se requiere que las sustancias pasen por el interior de la célula y puedan llegar al otro lado. Piensa por ende que este es un tejido epitelial y desde el ápice, desde la luz, voy a intentar borrar un poco todo esto, desde la luz, desde la luz se está generando el paso de sustancias a través de las membranas. Y como es a través de las membranas, pues eso es transcelular. Y hasta ahí está bien. Los transportes paracelulares, ¿a qué hace referencia? A que la sustancia puede viajar por medio del espacio, voy a ponerlo en otro color, del espacio entre una célula y la otra. Y de esa manera poder pasar hacia el tejido conectivo. Recuerden, tejido epitelial y que hay debajo de todo tejido epitelial, pues hay un tejido conectivo. Si entiendes esta concepción, lo que quiero que comprendas a continuación es que los transportes a través de membrana que se llaman pasivos, es decir, filtración, difusión simple y ósmosis, se dan por transportes paracelulares, es decir, a través de las células, entre célula
y célula. Mientras que los transportes activos son todos aquellos transcelulares. Entonces esto será activo y esto será pasivo. Ok, si eso ya está claro, entonces, ¿qué significa el hecho de que sea activo? Significa que para que se genere este paso a través de las membranas que sea transcelular, es decir, a través, se requiere evidentemente de canales, alias portadores o cotransportadores también le llaman, o compuertas, de los que mencioné hace un rato, por ejemplo, los canales de sodio dependientes de voltaje de potasio, de calcio dependientes de voltaje cuando hablamos de la despolarización, repolarización, la bomba sodio-potasio TPasa, ese también es otro canal, porque va en diferente dirección, pero fíjate que cuando hablen de canales, cuando escuches que hablan de canales, eso es activo. Si lo que escuchas que se está transportando no se transporta por canales, eso es pasivo. Listo. Creo que eso ya está mucho más claro. Ahora, dos cosas importantes. ¿Cuáles son los tres pasivos? Los tres pasivos, recuerda que son filtración, son difusión simple, no facilitada y ósmosis. Y aquí les voy a explicar más adelante porque es que en la ósmosis tiene como su truco. Porque no toda la ósmosis, no todo el paso osmótico es necesariamente un tipo de transporte pasivo. O sea que lo que ya puedes estar concluyendo es como, o sea que la ósmosis tiene de los dos y la respuesta es sí. La ósmosis puede ser un proceso pasivo y un proceso activo. Es decir, un proceso que no requiere de transportadores y que también requiere de transportadores. ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, que las moléculas que pasan por ósmosis tienen las dos maneras de pasar. O son pasivas o son activas. Requieren y no requieren de transportador. Vamos a ahondar en eso con más detalle en un momento. Primero, cuando hables de filtración, porque preguntan qué es la filtración, ¿no? Aquí en la guía preguntan qué es la filtración. La filtración es un proceso de difusión pasiva. Y cada vez que hables de difusión, tienes que hablar necesariamente de qué. De difusión, de filtración. Cada vez que hables de filtración, tienes que hablar de agua. O sea, así que si te hablan de filtración, ¿en qué piensas? En agua. En cómo las moléculas de agua viajan y arrastran consigo solutos. Y de ahí la importancia, por eso dice filtración a través de las membranas. Por esa razón hay un proceso que se llama filtración glomerular. Y esa filtración menciona la forma en la que por gradientes de presión el agua pasa de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Esa es la consideración. Y el agua generalmente va a arrastrar solutos. Pero el proceso, mira que aquí hay un intermedio entre una célula epitelial y otra célula epitelial. Y entonces resulta que la filtración se da por ello. No requiere de transportador, es decir, que pasa por el medio de las células, es decir, que es un tipo de transporte paracelular. ¿Sí? Y por eso menciona el agua y los pequeños solutos atraviesan los huecos entre las células. Claro, lo cual, piénsalo por un momento, ¿será que el eritrocito va a poder pasar ese hueco? No, porque es muy grande. Y por eso dice, mientras que los glóbulos rojos y otras partículas grandes son retenidas. Y ese es el concepto básico de la filtración en el glomérulo, por ende de la filtración en el riñón. Que dependiendo del tamaño de las moléculas, unas van a poder pasar y otras no lo van a hacer. Claro, eso vamos a mencionarlo en clase cuando veamos filtración glomerular. Pero es importante tener este concepto de la filtración claro. ¿Sí? La filtración hace referencia a
a la migración del líquido de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Claro, aquí en el interior del vaso sanguíneo, el líquido debe ejercer bastante presión sobre las paredes del vaso para que el líquido pueda salirse, pueda salir hacia el tejido conectivo, pueda salir hacia el espacio intersticial. Y por eso menciona acá, que yo lo digito, dice, la presión arterial en el capilar, la presión arterial, es decir, la presión del líquido, impulsa el agua y el agua generalmente arrastra solutos, sobre todo electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. Y aquí viene una acotación importante para todo y en general. El agua y el sodio son íntimos amigos. O sea, es decir, generalmente para donde hay agua va el sodio. El sodio y el agua son así, son íntimos partners. La presión arterial, es decir, la presión del líquido en el capilar, impulsa el agua y pequeños solutos como sales para que atraviesen las estrechas hendiduras entre las células capilares. Eso explica, es un resumen de lo que yo he explicado hasta este momento. Ok, B. ¿Cómo se da la difusión simple? ¿Cuáles son sus características? Pues, ¿cuáles son las características? Que tiene un gradiente de concentración y que hay factores que influyen sobre la difusión, como temperatura, peso, magnitud, área de membrana, permeabilidad. Entonces, ¿qué es la difusión? ¿Cómo se da la difusión simple? Cada vez que escuches hablar de difusión, esto de difusión, si en el caso de la filtración hace referencia al agua, más específicamente al agua, más que propiamente a los solutos, es decir, que la filtración se enfoca más en el agua, cuando hables de difusión, ¿de qué están hablando? De gases. Por esa razón hablamos mucho del pulmón, ¿no? De la membrana de intercambio gaseoso y que en la membrana de intercambio gaseoso se genera la difusión del dióxido de carbono, del oxígeno, o porque, por ejemplo, en los tejidos vasculares distales se genera la difusión del oxígeno que llega a los tejidos y se recoge el dióxido de carbono, difusión. Cada vez que escuches hablar de difusión, en lo que tienes que pensar, están hablando de un gas. ¿Va? Para ponerlo, o sea, para que sea más fácil. Claro, obviamente puedes hablar de otros solutos que también se difunden a través de las membranas. Eso es bastante evidente, ¿sí? Pero en general hace más hincapié en los gases. Por esa razón dicen, y abro comillas, 2 puntos, lo leo, movimiento neto de las partículas de un lugar de alta concentración a otro de menor concentración. Pero puntualmente especifican más esto, como les digo, a los gases, pero también especifican a otros solutos. Pero en general los solutos suelen moverse más en compañía del agua. Sin embargo, hay maneras en las que se puede generar difusión cuando se utilizan canales para mover solutos específicos, como el sodio o el cloro o el potasio o el calcio, como ya lo hemos visto. Y a este tipo de difusiones, ¿cómo se les llama? 3 procesos activos. A ese se le llama difusión, pero ya no es simple, sino es facilitada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada? Pues que la difusión simple es el paso de moléculas a través de las membranas. Mira, escuches eso, a través de la membrana. En este caso, difusión simple paracelular. O si se trata de difusión facilitada, este es un proceso activo. Y si es un proceso activo, requiere ¿de qué? De canales, de transportadores. Esa es la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada. Entonces, cuando aquí dice que movimiento neto de las partículas de un lugar de alta concentración a otro de menor concentración, hace referencia a las difusiones, pero es mucho más específico hablar de la difusión simple cuando se habla de los gases y de las difusiones facilitadas cuando se hablan de otros solutos diferentes a los gases.
Ok, ya vamos a hablar de los otros dos procesos activos. Perfecto. Y dice acá, ¿cuáles son sus características? Bueno, ya las mencionamos. ¿Qué relación tiene esto con el gradiente de concentración? Evidentemente, que ya se mencionó, un lugar pasa, un gas, por ejemplo, el oxígeno va a tener mayor presión, por ende tiene una mayor concentración en el alvéolo, una presión de 105 milímetros de mercurio, lo cual va a conllevar a que pase al vaso sanguíneo, donde la presión es de 60 milímetros de mercurio. Esa presión hace que pueda difundirse. Y de ahí la importancia que tiene con el gradiente de concentración. A mayor gradiente de concentración, pues mayor difusión. Listo. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la difusión? Explique por qué. Ah, mira, esto voy a leerlo para contextualizarlo. Recuerda que yo no suelo poner muchas cosas para leer, ¿no? O sea, muchas diapositivas así con letras, pero cuando la pongo es porque eso explica explícitamente el contexto. Dice, los puntos abro comillas. La difusión ocurre con rapidez en el aire o el agua y no siempre se necesita de una membrana. Sin embargo, si hay una en el camino de las moléculas que se difunden y es permeable a esta sustancia, las moléculas la atraviesan. Ya sabemos cómo. Difusión simple, difusión facilitada. Así es como el oxígeno pasa al aire que se inhala al torrente sanguíneo. ¿Y el oxígeno tiene canales para poder pasar? La respuesta es no, porque el oxígeno pasa de manera paracelular. El tratamiento de la diálisis para los pacientes con problemas renales se basa en la difusión de solutos a través de membranas de diálisis artificiales. Claro, y esas membranas artificiales van a permitir que sea muy selectivo para el producto. Ok. Los factores que afectan la difusión. La temperatura, el peso molecular, la permeabilidad, el gradiente de concentración. Del gradiente de concentración que ya está claro, eso ya la tenemos clara. Pero, ¿por qué la temperatura? Pues porque resulta que a mayor temperatura, mayor gradiente de difusión. O por ejemplo, a mayor peso molecular, perdón, a menor peso molecular, si el peso molecular de esa molécula, perdón la redundancia, es más bajo, pues eso va a permitir que pueda pasar más fácilmente por las membranas. Si hablamos, recuerden que estamos hablando de la difusión simple. O la permeabilidad de la membrana, lo que explicaba hace un momento. Si es muy permeable a ese soluto, pues va a permitir pasar. Un ejemplo de eso serían las membranas liposolubles. Que las membranas liposolubles no necesitan nada, llegan y atraviesan rápidamente la membrana citoplasmática. Es decir, que son muy permeables. O el gradiente de concentración. A una mayor concentración, pues generan mayor presión y una mayor presión genera una mayor difusión. En el caso de los gases, como por ejemplo. O el área de membrana, en el caso de los alvéolos. Recuerda que yo he comentado que el área alveolar es de 70 metros cuadrados. Cuando se habla de los trastornos de la difusión en el pulmón, se hablaba de que la disminución del área de las membranas, pues obviamente va a conllevar a que exista una disminución en la difusión del gas, porque hay menor área de intercambio gaseoso. Ok. Dos cosas importantes. Espera. Ahorita un rato nos vamos a ir a esa imagen. Oh, no, tú sabes que vamos a abordarla de una vez. Estos factores que afectan la difusión afectan en general los dos tipos de difusiones. Es decir, la difusión simple y difusión facilitada. Sobre todo en lo que respecta a la temperatura y en lo que respecta al área de membrana. Pero en el caso del peso molecular, de la permeabilidad de membrana y del gradiente de concentración, no aplica mucho cuando se trata
de difusión facilitada, es decir, de difusión por medio de canales. Piensa en este ejemplo. Recuerden que yo había comentado que para que se genere el contexto de la despolarización, el sodio debe existir una altísima cantidad de sodio en el exterior de la membrana citoplasmática y una baja concentración de sodio en el interior del músculo o el nervio. Pero para que entre el sodio, ¿qué se necesita? Pues que se abra un canal, ¿no? El canal, en el caso de los receptores ionotrópicos, la acetilcolina viene, se adhiere y el canal se abre y eso permite la entrada del sodio para empujar y llevar hacia la despolarización. Mayor concentración de sodio en el exterior de la célula, menor concentración de sodio en el interior de la célula. Listo, perfecto. Si esto es así, independientemente del peso molecular del sodio, pues no va a poder entrar. Independientemente de que haya un gradiente de concentración muy altísimo, no va a poder entrar. ¿De qué depende la permeabilidad membranal? ¿El sodio es permeable? ¿La membrana es permeable al sodio? No, no lo es. Por esa razón se necesita canales. Y hablando de ello, entonces específicamente, como ya se entendió el concepto de difusión simple, que yo creo que es, como lo dice su palabra, simple de entenderlo, en el caso de la difusión facilitada, recuerden que la diferencia es que este no tiene canales, no canales, y este sí canales. Perfecto. En el caso de la difusión facilitada, hay que hablar, pues entonces, de cuáles son esos dichosos canales. Y es que los canales pueden ser de varios tipos. Los canales pueden ser de varios tipos. Y la mejor imagen que describe eso es esta. Los canales pueden ser de tipo sin porte o antiporte. ¿Qué significa que un canal sea sin porte? Los canales sin porte hacen referencia a que las moléculas son transportadas a través del canal en una misma dirección. Esto hace referencia a la direccionalidad. Y este sin porte o transporte unidireccional o cotransporte unidireccional. Este tipo es el clásico, el que ya hemos visto, el de los receptores ionotrópicos o el de las bombas B, el de los canales de sodio dependientes de voltaje o de potasio dependientes de voltaje o de calcio dependientes de voltaje o del canal lento de calcio-sodio en la meseta de despolarización. ¿Por qué? Porque todos ellos cogen moléculas de un lugar y las transportan al otro en una sola dirección. Algo otros pueden transportar hasta 3 o 4 moléculas al mismo tiempo. Cogen 1, 2, 3, 4 y las transportan al mismo tiempo. Ya se van a dar cuenta que aquí en el riñón eso puede ser bastante común, sobre todo en el asa de Henle. Los otros transportes, los otros canales, se llaman transportes o canales de tipo antiporte. ¿Qué es antiporte? Antiporte hace referencia a que como que transportan en contravía. Generalmente este tipo de transportes suele transportar moléculas en contra del gradiente de concentración, como lo es el caso de la bomba sodio-potasio TPasa. Que en el caso de esta lo que va a suceder es que coge 3 sodios del espacio intracelular, 2 potasios del espacio extracelular y los va a cambiar, va a hacer el cambio en contra del gradiente de concentración. Y ese transportador que transporta cruzando las moléculas se suele llamar antiporte. También recibe 2 nombres. Uno, cotransportadores o contratransportadores o cotransportador bidireccional. O sea que es importante tener en cuenta esos nombres. Antiporte es lo mismo que cotransportadores o cotransporte bidireccional. Pero generalmente la literatura, sobre todo en fisiología, los denomina más por los nombres antiporte y sinporte. Y ustedes me van a escuchar mucho hablando de antiporte y sinporte. Ok, eso para el caso de la difusión facilitada. O sea, ¿qué canales usa? Utiliza canales que
utiliza canales que pueden ser sin porte o antiporte. Listo, muy bien. Si esto ya está claro, entonces, ¿qué es ósmosis? La ósmosis es un término que podría ser, digámoslo así, en cierta medida, eh, parecido a la filtración, pero recuerden que la filtración se basaba era en la presión que genera el líquido sobre las paredes del vaso sanguíneo, y a mayor presión del líquido sobre las paredes del vaso sanguíneo, ¿qué va a hacer? Pues que el líquido va a salir. ¿Sí? Se refería a la presión del agua. Por ende yo decía, si se habla de filtración, uy, ¿cómo se está filtrando el agua por ese techo porque está lloviendo mucho? Últimamente, en las últimas semanas que llovió bastante, pues uno decía, uy, mire esa filtración de agua. ¿Qué significa? Pues que arriba hay un emposamiento de agua brutal y que el agua se está pasando. ¿Por qué razón estoy explicando esto tan lento? La razón es porque siento que este tema puede llegar a ser complejo y entender esto es muy, muy importante para entender la fisiología renal. Si no entiendes esto es como te empiezan a hablar y es como si te hablaran en chino. Ok, o sea, sé que si hablan de filtración, se habla de la presión del líquido. Y si un líquido genera mucha presión, pues sale. Listo, va por hecho. ¿Cuál será entonces la diferencia entre la ósmosis y la presión? Y puntualmente, ¿qué es ósmosis? Y para responder qué es ósmosis, pues uno, cómo intervienen las aquaporinas, qué es la presión hidrostática, qué es la presión osmótica, qué es la ósmosis inversa, cuál es el papel de la albúmina, qué es osmolaridad, qué es tonicidad. Pero entonces, para responder qué es ósmosis, tenemos que venir acá. Ósmosis es el tercer proceso. Y tengo que mencionar tres cosas importantes. Voy a hacer algo aquí. Voy a guardar este. Para abrirlo en un momentico. Para decir lo siguiente. Para estudiar ósmosis es importante tener en cuenta las siguientes palabras. Osmol, mol, osmótico, ósmosis, osmolaridad o osmolalidad, o sea, uno con R, el otro con L. Gradiente osmótico. Y uno dice un montón de palabras, ¿qué carajos? ¿A qué juegan? ¿Esa cosa qué? Bueno, no es tan difícil como parece. Empecemos por la más sencilla de todas. Esta. ¿Qué significará la palabra mol? Mol, recuerden que hace referencia al peso molecular de una molécula X, ¿cierto? O sea, cuando digo una molécula X, pues la que tengas en la cabeza, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, pues, una molécula, la que sea, la que te imagines, eso. Cuando en química ustedes le hablan del peso molecular, a eso, a esa condición del peso molecular le llaman mol. Por esa razón dicen un mol de sodio, un mol de cloro. ¿Sí? Y a uno le explican que un mol de sodio más un mol de cloro forma un mol de cloruro de sodio. Ay, eso es una cosa bravísima porque eso, cuando uno empieza a explicar, uno dice, esa vaina no tiene sentido. ¿Cómo es posible que esto no es aritmético? ¿No supone que 1 más 1 da igual a 2? ¿Por qué razón 1 más 1 no da igual a 2? Porque 1
más 1 da igual a 1. Eso no tiene ningún sentido. Y la respuesta es que el sentido es que desde el punto de vista químico, el sodio y el cloro se unen para formar una nueva molécula. Algo así, bueno, para aquellos que son fans de o que ven dibujos o que ven anime, pues es como cuando Goku y Vegeta se fusionan y forman a Bellito o a Gogeta, algo así. Es decir, eh, la, la, son dos individuos totalmente diferentes, pero al unirse forman un nuevo individuo que tiene características únicas. Y por ende, no, digamos que las reglas de la aritmética, desde el punto de vista de la molaridad, de la molaridad del peso molecular del sodio y del cloro, forman una nueva molécula en su unión, en su fusión. Y por ende, cloruro de sodio, o sea, la sal de cocina. Es decir, que el 1 más 1 aquí no aplica. Yo sé, puede que para algunos de los que estén mirando este video van a decir como en serio, qué explicación tan tonta. Digo, porque algunos ya la tienen súper mega clara, pero algo otros son como que no entiendo ni papa. Si eso ya está claro, por eso dije, voy a comenzar de lo más fácil. Listo. Entonces, ¿qué será si yo le agrego la palabra os, que es osmol? Cuando hace referencia a osmol, hace mención a que esa partícula, el peso molecular de esa partícula, tiene un poder osmótico. ¿Cómo así que tiene un poder osmótico? Bueno, realmente en la literatura no lo llaman poder osmótico, pero es para que te hagas una idea. ¿Qué significa esto? Significa que la partícula tiene la capacidad de retener, de atraer el agua. Ese os hace referencia a la capacidad de atraer agua. Y ahí entra la importancia de todo este negocio, de toda esta situación importante, interesantísima. Claro, porque hablan de partículas osmóticamente activas. Partículas osmóticamente activas. ¿Qué significa que hayan partículas osmóticamente activas? Son moléculas, esto de os, que atraen agua, osmoles. Y de ahí la palabra osmol, molécula que atrae agua. Lo cual se relaciona con nuestro tercer término, osmótico. ¿Y qué significa osmótico? Osmótico significa toda aquella molécula que genera un gradiente. Ya nos empezamos a poner más técnicos. Si se fijan que lo que estoy diciendo, lo que acabé de decir es lo mismo que estoy diciendo ahora, solamente que en palabras más técnicas. Osmótico hace referencia a cómo las moléculas generan un gradiente osmótico, y ello conlleva a que puedan atraer agua. De ahí, sumado al hecho de que ese gradiente osmótico se pueda medir en osmolalidad con L u osmolaridad con R. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre estas dos? La diferencia entre estas dos es fácil. Hace mención a que osmolaridad es una medida de la cantidad de miliosmoles, en el caso de moléculas osmóticamente activas, por cada litro de solución. Mientras que osmolalidad con R hace referencia a lo mismo, a la cantidad de miliosmoles, pero no por cada litro de concentración, perdón, por cada litro de soluto, de solvente, sino por cada kilogramo de peso de la dichosa solución. Lo repito por si fue un poco enredado. Osmolaridad es la forma en la que se mide el gradiente osmótico. Osmolaridad hace referencia a miliosmoles por cada litro de solución,
mientras que osmolalidad con L hace referencia a la cantidad de osmoles, en miliosmoles, a la cantidad de osmoles, pero por kilogramo de peso. Y eso es, lo cual lleva a definir qué es ósmosis. Chas. Entonces, ósmosis hace mención, ya creo que está la tercera vez que lo repito. Entonces, ósmosis hace mención a cómo las moléculas, su peso molecular genera un gradiente osmótico y ese gradiente osmótico está íntimamente ligado a la retención del agua, al atraer el agua. Y entonces resulta que la ósmosis puede ser directa o inversa. Vamos a enfocarnos en el proceso de ósmosis directa. ¿Qué significa esto? Es un clásico que los niños le pueden hacer en el colegio, no sé si ustedes les pudieron hacer eso, pero en los colegios yo he visto a los profes de química o los profes de biología hacer este ejercicio. Y dicen, bueno, tenemos un recipiente, ese recipiente vamos a poner una membrana en toda la mitad y vamos a echarle agua. La misma cantidad de agua a este lado que a este lado. Los dos tienen la misma cantidad de agua. Perfecto. Pero a este lado vamos a echarle sal. Le echan harta sal. Vamos a diluirlo un poquito. Perfecto. Que se diluya la sal. Al buen rato, lo que va a pasar es que cuando uno mira, uno dice como, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué en el lugar que hay sal hay más agua y en el lugar que no hay sal hay más poquita agua? Y uno dice, eso no tiene sentido. ¿Por qué? La explicación es por lo que acabé de mencionar. Claro, las moléculas de cloruro de sodio, su molaridad les da, su mayor peso molecular les da la capacidad que tengan la posibilidad de retener agua. Y por ende, ¿qué va a hacer el agua? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No se les olvide eso. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va el agua? Pues para donde haya mayor concentración. ¿Para donde haya mayor concentración de qué? Pues de solutos. He ahí la importancia de esta circunstancia, de esta situación. Y entonces es fácil entender que este proceso osmótico, fíjate que aquí no están hablando de la presión del líquido, aquí no está hablando de la presión del líquido porque si no se hablaría de filtración, sino que aquí se habla es de cómo las moléculas se encargan de retener agua. Y entonces un proceso fácil para poder entenderlo es este, uno que seguramente ustedes habrán visto en algunas de sus clases. Es posible de los estados hiperosmolares, osmolares y posmolares. Voy a explicar esto con mucho más detalle. Resulta que en las soluciones isotónicas, ¿qué es una solución isotónica? Una solución isotónica es aquella que está relacionada con la cantidad de miliosmoles que tiene la sangre. ¿Cuál es la cantidad de miliosmoles normales en la sangre? La cantidad de miliosmoles por litro normales en la sangre es de 270 a 300, 270 a 300 miliosmoles por litro. Entonces resulta que cuando esa solución está en ese estándar, eso significa que la sumatoria de todas las partículas que están en el exterior de la célula es igual a la sumatoria que está en el interior, lo cual va a conllevar a qué? A que el agua se mantenga tanto en el exterior como en el interior en la misma medida. Pero pensemos en una situación. Pensemos que el individuo está deshidratado. Y en esa condición de la deshidratación, o sea, por ejemplo, porque tiene una diarrea, la berraca, o sea, tiene una diarrea, pues un niño de 4 o 5 años que tiene diarrea de alto gasto, le llamamos nosotros a eso, es que tiene 10 deposiciones diarreicas en menos de 5 o 6 horas.
Claro, ese niño está súper deshidratado. Y cuando uno lo ve y le dice, y le dice al niño, abra la boca, y uno ve que tiene esa boca seca, los labios secos, tiene turgencia en la piel, es decir, que uno le hace así, y la piel se le queda así, o sea, a pesar de que yo suelte la piel, se le queda como pegada. Y uno dice, uy, este niño se está deshidratando, grados de hidratación, grado 2, 3, hay que ponerle líquidos. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento de la deshidratación? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el interior? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Pues lo que está pasando es que al existir menor cantidad de agua en el espacio extracelular, el hecho de que haya menor cantidad de agua ahí hace que, por una cuestión obvia, los solutos no tengan donde disolverse. Y eso va a hacer que los solutos atraigan agua. ¿De dónde? Pues del espacio intracelular. Y entonces al atraer agua del espacio intracelular, porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va el agua? El agua va para donde vayan los solutos. Y entonces resulta que el agua sale de la célula, lo cual genera un proceso llamado crenación celular. O sea que la célula se vuelve una uva pasa. ¿Y por qué se vuelve una uva pasa? Porque el agua sale de la célula, porque aquí afuera hay mucha concentración de solutos y poca agua. Y eso lo utiliza como mecanismo compensatorio. ¿Por qué pasa eso? Eso se genera en las condiciones de hipertonicidad, donde hay una mayor tonicidad, es decir, hay una mayor osmolaridad. Si hay una mayor osmolaridad, significa que hay una mayor cantidad de moléculas que tienen mayor gradiente osmótico, por ende se está generando mayor gradiente del mismo, mayor ósmosis. ¿Cómo así? Pues mayor paso de agua a través de las membranas. Pero fíjate que esto no es por la presión del agua, sino porque es atraída por el soluto. ¿Sí se fijan la diferencia entre filtración y ósmosis? Claro, en los estados hipoosmolares pasa al contrario. Resulta que esta persona X digamos que tiende a tomar muchísima agua. O por X o Y circunstancia tiene mucha agua en los vasos sanguíneos. Un exceso de líquido. ¿Qué es lo que va a causar el exceso de líquido? Que las moléculas se diluyan más. Y por esa razón en el espacio extracelular pues hay mucha agua que diluye los solutos. Los solutos que están en el interior de la célula, pues ¿qué van a hacer? Van a atraer esa agua. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de solutos en el interior que en el exterior. ¿Y para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. El agua va para donde haya mayor concentración de moléculas. Entonces el agua empieza a entrar a la célula. Y la célula empieza a hincharse de agua. Hasta que se explota. Por esa razón aquí ven que una célula se explotó por la alta cantidad de agua. Eso se da en estados hipotónicos. Y como su nombre lo indica, los estados hipertónicos son generados, o las condiciones hipertónicas son generadas por estados hiperosmolares. Es obvio, es evidente porque son sinónimos. O los estados hipotónicos son generados por estados hiposmolares. O sea, es decir, que la sumatoria siempre tiene que ser la misma. ¿Listo? En este estado hiperosmolar es cuando la osmolaridad de la sangre está por encima de 300 miliosmoles y pues en los estados hiposmolares cuando está por debajo de 270 miliosmoles por litro. Y pienso yo que algo que parecía muy difícil es bastante, eh, supongo que con la presente explicación, pues puede ser mucho más sencillo de comprender. Ok. Bueno, veamos. Otra. Se me olvidaba aquí un pequeño detalle. ¿Qué es el proceso de ósmosis inversa? Pues la ósmosis inversa es
cuando a todo esto se le incluye presión. Y aquí es donde ósmosis y filtración sí van como de la mano, pues. Claro, porque resulta que a esta solución que está muy concentrada, le meto presión y le meto presión ¿para qué? Para que salga el agua. Pero mantenga la concentración de los solutos. Y esto de osmosis inversa y osmosis directa se ve muchísimo en el riñón. Pero aquí es porque le meto presión. Ahora. Teniendo en cuenta esa consideración y eso que se mencionó, veamos una situación del por qué. Nosotros habíamos comentado en el pasado que ¿dónde está? Que la osmosis, estaba aquí como en la mitad, ¿no? Como que era pasivo, pero que era activo. Claro, la osmosis es un proceso activo y ya sabemos, perdón, la osmosis es un proceso pasivo y ya sabemos por qué es pasivo, porque es el paso a través de las membranas, no sé qué, chachachán, perfecto, el significa que pasa para celular. Pero es que resulta que la osmosis también puede ser un proceso activo. La osmosis es un proceso activo cuando utiliza unos canales, los cuales se llaman aquaporinas. Y por esa razón yo lo resalto aquí en rojo. Y esas son las primeras preguntas. ¿Cómo intervienen las aquaporinas en este proceso? ¿Qué son las dichosas aquaporinas? Bueno, vengo acá. Chas. Jeje, no sé si vieron lo que dice aquí. Pues este es aquí se está generando la difusión, mayor concentración, menor concentración, la membrana, y sobre la membrana le puse una aquaporina. Y entonces, ¿qué es una aquaporina? Una aquaporina es un canal. Aquaporina, un poro de agua. ¿Ahí es en serio? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la aquaporina? La aquaporina va a permitir el transporte de agua a través de las membranas. Y como es un canal, entonces por ende ese tipo de transporte, esa ósmosis que utiliza canales alias aquaporinas, a ese transporte, esa ósmosis va a ser activo. O sea que por esa razón yo mencionaba que el proceso osmótico puede ser pasivo o activo. Pasivo cuando el agua pasa a través de las células, es decir, paracelular. O activo cuando utiliza aquaporinas y por ende eso es transporte transcelular. O sea que uno dice, o sea que sí, un momento. Uno de ustedes estará pensando, un momento, o sea que la ósmosis, si utiliza aquaporinas, que son canales, significa que es activo. O sea, sé que esa ósmosis que utiliza canales se clasifica dentro de la difusión facilitada. La respuesta es sí. Así es. Y esos canales suelen ser canales de tipo sin porte, que el agua va en una sola dirección generalmente. Y el agua arrastra solutos. Perfecto. Y hasta aquí. Ya más adelante vamos a hablar de que hay diferentes tipos de aquaporinas, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar mucho más adelante. O sea, ya cuando hablemos propiamente del tema de riñón. Listo. Esto ya lo mencionamos. Esto ya. Ok, aquí vamos a detenernos. Y es que resulta que, voy a volver a ponerlo acá, este color. Y es que resulta que la difusión, los transportes activos, difusión facilitada, ya la tenemos reclara ese. Faltan dos más de los transportes activos, o mejor dicho, falta uno que se divide en dos. Los transportes activos, unos que le llaman primarios y otros que le llaman secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre los transportes activos primarios y secundarios? Fácil. Un claro y clásico ejemplo de los transportes
primarios son las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Cada vez, fíjese bien, cada vez que escuches que el canal se llama bomba, significa que utiliza energía. O sea que la característica de los transportes activos primarios y secundarios es que utilizan ATP. Claro, porque algo deben estar colaborando en contra del gradiente de concentración y por ende, para funcionar en contra del gradiente, es decir, en contra de la corriente, pues se necesita más energía y por ende se necesita ATP. ¿Sí? Yo creo que eso está, es bastante lógico. Piensa en esto. Salen 3 iones de sodio, entran 2 de potasio, lo que explicaba hace un rato, y eso hace que se pierda una carga positiva en el interior de la membrana, en el interior de la célula, lo cual explica necesariamente que esto vaya en contra del gradiente de concentración y por ende, pues que requiera de ATP. Y esa creo que de esta ya la hemos hablado, porque eso se habló, sobre todo cuando se hablaba de la neurona y de cómo se mantiene el potencial en reposo. Ok. Para así ahora mencionar los transportes activos, el transporte activo secundario. ¿Qué con este tipo de transporte activo secundario? Resulta, préstame mucha, pero mucha atención a lo que voy a hablar de los transportes activos secundarios, porque esto puede que genere leve confusión. Si tienes confusiones, por favor regresa al video. Y si lo tenías aumentado para dar al 1.5, al 1.75 o al 2, devuélvelo al 1 porque voy a ir lento para poder explicarlo. ¿Listo? Ok. Esto que ves acá es una célula epitelial. Esto que ves acá es la luz, pero del túbulo renal. Es decir, que por aquí está fluyendo la orina que se está formando. Y aquí, pues debajo de todo tejido epitelial, pues hay un tejido conectivo. Entonces esto será tejido conectivo y estará muy bien vascularizado. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? La intención es poder transportar moléculas que están aquí en la luz del túbulo renal y traerlas hacia el tejido conectivo donde están los vasos sanguíneos para meter esas moléculas en los vasos sanguíneos y que se vaya por la sangre. ¿Cómo explicarlo? Primera situación. Una de las buenas maneras de explicar los transportes activos secundarios es que lo que vas a encontrar, o mejor dicho, vas a encontrar de manera concomitante, dos tipos de canales trabajando al mismo tiempo. Sobre el dominio apical, es decir, sobre la luz del tubo, vas a encontrar un transportador. Puede ser sin porte o antiporte. Para este caso, para este ejemplo específico, este es un transporte, un canal de tipo sin porte. Ok, y al otro lado, en la membrana basal celular, vas a encontrar una bomba. Esto puede ser al contrario, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente así, sino estos dos, la bomba puede estar en el dominio apical y el transportador y el difusor facilitado puede estar en la membrana celular basal, ¿en qué? En la base de la célula. No importa, pero a lo que me refiero es que esta colaboración de estos dos, por eso le llaman secundario. A la colaboración de esos dos le llaman secundario. Y este ejemplo específicamente hace referencia a cómo se reabsorbe, oígase bien, a cómo se reabsorbe la glucosa en el riñón. Entonces, ¿cómo se genera dicha reabsorción de glucosa? Se van a dar cuenta más adelante, y yo lo voy a volver a repetir varias veces, que el riñón en el glomérulo
filtra toda la glucosa que le pase. La glucosa, al ser una molécula pequeña, se filtra por el riñón. Pero ¿qué hace que a pesar de que se filtre, no se elimine? Es decir, no se encuentren rastros de glucosa en la orina. No es normal encontrar rastros de glucosa en la orina. ¿Por qué no es normal? Porque toda la glucosa que se filtra en los glomérulos se reabsorbe en los túbulos renales, puntualmente en el túbulo contorneado proximal. El 100% de la glucosa que se filtra se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Claro, más adelante ustedes se van a percatar que la nefrona, que la unidad funcional estructural del riñón, pues tiene varias zonas. La zona glomerular, la cápsula renal, el corpúsculo renal, y los túbulos renales, que son túbulos contorneados, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y esa es la estructura que forma la nefrona. Puntualmente aquí estamos hablando del túbulo contorneado proximal. Es que resulta que lo que ves acá son moléculas de glucosa y moléculas de sodio. Y entonces resulta que este transportador que se llama SGLT, ¿por qué carajo le colocaron ese nombre? S de sodio, GL de glucosa y T de transportador. ¿Es en serio? O sea, transportador de sodio glucosa. Y por esa razón le llaman SGLT. Resulta que este canal de tipo sin porte coge dos moléculas de sodio y una molécula de glucosa y coge las tres y las mete a la célula. Pero ¿cómo hace para entrar? Bueno, entra porque la bomba que está en el dominio basal está constantemente sacando sodio. Mira acá, mira lo que está haciendo aquí. Está sacando sodio. Claro, al sacar, piénsalo de esta manera. Al sacar sodio de esta piscina, al sacar sodio, pues va a permitir que más sodio que está aquí en la luz, pues pase. Y como el sodio pasa, pero a su vez también arrastra glucosa, eso permite que la glucosa venga y entre. Y aquí, aunque aquí en esta imagen hace falta, aquí hay un difusor facilitado de tipo también sin porte, por el cual la glucosa va a pasar a el tejido conectivo y por ende irse por los vasos sanguíneos. Por esa razón le llaman transporte activo secundario, porque utiliza una bomba y un difusor facilitado. Y dos, porque va a permitir succionar, es como si de aquí abajo del dominio basal estuvieran haciendo como, claro, y eso hace que del otro lado del ápice, la succión de sodio, pues permita que más sodio venga desde la luz. Sodio arrastra glucosa, pasan al interior de la célula, el sodio pasa al otro lado, llega hasta la bomba y en la bomba pasa al tejido conectivo. Y la glucosa pasa por un difusor facilitado para poder pasar al espacio, al espacio del tejido conectivo, al espacio intersticial del tejido conectivo. Y este paso, esa línea del paso, esa línea desde la luz del túbulo renal hasta el tejido conectivo, eso es, esa interacción, eso es un transporte activo secundario. Muy bien. Creo que he sido bastante reiterativo, pero en mi defensa es porque esto tiene que quedar muy claro. Ok, ahora sí, ya pasando esto, bueno, perdón, yo voy a ver qué cosas no quedaron acá contestadas, ¿no? Ya sabemos cómo intervienen las ocaporinas, qué es la presión hidrostática. Pues la presión hidrostática va a ser la presión de agua, la presión que genera el agua. ¿Qué es la presión osmótica? Pues la presión que generan las moléculas. Ya sabemos que es osmosis inversa. ¿Cuál es el papel de la albúmina en la presión osmótica? Esta es una pregunta importante porque la albúmina
tiende a ser una de las moléculas que tiene mayor peso molecular en el torrente sanguíneo y por ende la albúmina es una molécula que va a intentar retener una muy buena cantidad de agua. Como es una molécula con un gran peso molecular, pues es una molécula que difícilmente va a poder filtrar el riñón. Por ende, encontrar albúmina en la orina es anormal. O sea, ya hemos hablado de dos cosas que son anormales encontrarles en la orina. Uno, la albúmina y dos, la glucosa. Pero ya sabes por qué. Uno, porque la glucosa se filtra pero se reabsorbe totalmente. Y la albúmina, pues porque la albúmina es demasiado grande y no alcanza a pasar la membrana de filtración. Ok. ¿Cuál es el papel de la presión? Bueno, esto es presión osmótica coloidal y presión coloidosmótica. Osmótica coloidal o presión coloidosmótica es lo mismo. Los autores lo utilizan de manera, pues, indiscriminada, pero significa lo mismo. Y coloidosmótica o osmótica coloidal, o la palabra coloide más bien, hace referencia a la sangre, al plasma. Y se llama coloidosmótica, osmótica coloidal, la presión, es decir, la presión que genera la concentración, el gradiente de concentración que genera ese soluto y su capacidad de retener agua. Claro, y de ahí pues ya hablamos de qué es osmolaridad, qué es un osmol, cuál es la diferencia entre la osmolaridad de la glucosa y la osmolaridad del cloruro de sodio, cuál es la diferencia entre osmolaridad y osmolalidad, qué es tonicidad, solución hipotónica, isotónica, hipertónica, ya, eso ya lo mencionamos, ya mencionamos esto, los procesos, esto, ¿a qué hace referencia los términos de especificidad y saturación de los transportadores? Y eso hace referencia a que los transportadores son específicos para una sola molécula, o sea, es decir, son específicos para sodio, o específicos para cloro, o específicos para potasio. En este caso, del ejemplo que vimos hace un momento, pues este transportador es específico para SGLT, para glucosa y sodio. Y la saturación es porque esto suele llegar a un límite. O sea, dice como, este es mi límite de transporte. En el caso, por ejemplo, del SGLT, el límite de transporte es de 400 miligramos por decilitro. Cuando la concentración de la solución en la luz del tubo pasa por encima de los 400 miligramos de decilitro, ya dice, no, ya no puedo transportar más, hasta aquí llegué. Es decir, sigue transportando, pero eso va a explicar el por qué. Ok, encontré esto en internet para cuando la concentración. ¿Qué le dio a Siri? Eso va a explicar el por qué razón, por ejemplo, se me fue la palabra. Eso va a explicar por qué, porque la glucosa, se empieza a encontrar rastros de glucosa en la orina. No se tienen por qué encontrar, porque como todas se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Pero ¿por qué se encuentran? Necesariamente porque es tan alta la concentración de glucosa y por ende es tan alta la concentración en el líquido que se filtró y que llegó al túbulo contorneado proximal que los SGLT no alcanzan a reabsorberla completamente y una parte de la glucosa pasa. Y uno encuentra trazas de glucosa, o sea, trazas son moléculas de glucosa en la orina y uno dice, miércoles, tiene glucosuria. Sorry. Glucosuria. Y eso no es normal. Lo mismo que no es normal la albuminuria. Albuminuria. Es decir, albúmina en orina. Y ya lo comentamos. ¿Por qué? Porque tiene un gran peso molecular. Ok. Ya hablamos transporte máximo, transporte simple, contratransportadores, los tipos de transportadores, unidireccional, bidireccional, difusión facilitada, todo esto ya lo explicamos. Dice acá, observe la figura 3.19, explique la relación del transporte activo secundario. Esto es muy importante, ya lo expliqué. Cuando estudie el tema del túbulo contorneado, regrese al punto para poder... esto es importante, cuando estudie el tema del túbulo contorneado distal, de túbulo contorneado distal y túbulo contorneado proximal, hay que volverse a este pedazo por si no lo entendiste para volver a verlo y tenerla clara.
para poderlo ligar, dice acá. Dice, de seguro las funciones de la bomba sodio potasio ATPasa, sodio potasio ATPasa, ya las conocemos. Porfa, repásenlas. Pero eso ya lo acabé de mencionar. Ahora sí, por fin, después de eso, ahora sí entramos al tema de renal. Y el tema de renal vamos a ver lo siguiente. Las funciones. Menciona las funciones generales del sistema renal. Para mencionar las funciones hay que referirnos. ¿Cuáles son los electrolitos más importantes con los que interactúa el riñón? Sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, fosfato, bicarbonato, hidrogeniones, ácido carbónico, dióxido de carbono, agua, obviamente. ¿Qué relación tiene el riñón con los hidrogeniones y el bicarbonato? Y es que resulta que eso es muy importante. Y cada una de estas preguntas está enfocada a cada una de estas funciones. O sea, quiero que las relacionen. Claro, ¿qué funciones cumple el riñón? El riñón filtra el plasma sanguíneo. ¿Pero para qué lo filtra? O sea, piensa por un momento que cuando filtras el agua, por esa razón, ¿qué funciones cumple el riñón? El riñón cumple funciones de filtrar la sangre y de que lo que se filtró, escoger qué recojo y qué elimino. Más o menos por ahí va la vuelta. Y entonces resulta que se filtran y se excretan y la mayoría de lo que se filtra se suele reabsorber porque se reutiliza. Y por ende lo que se describe aquí. Momento. Por ende lo que se describe aquí. La osmolaridad sanguínea, pregunta que ya respondimos. Pero una muy buena parte de cómo se producen los procesos de filtración son A, por el líquido, por la presión del líquido, y B, por las condiciones netamente de los gradientes osmóticos de las moléculas. Claro, y por ende también regula el volumen sanguíneo. Claro, al eliminar mayor cantidad de líquido, pues va a disminuir la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos, lo cual va a disminuir la presión sobre el vaso. Por esa razón, una buena parte de los medicamentos que se utilizan en el manejo de la hipertensión arterial se basan en eso. Se toma la pastilla, hace que orines más, y al orinar más, eliminas mayor cantidad de líquido, lo cual conlleva necesariamente a que a menor líquido en los vasos sanguíneos, pues haya menor presión sobre estos y por ende disminuye la presión arterial. Por eso dice regula el volumen sanguíneo, la presión arterial y la osmolaridad al controlar la excreción de agua. Y es que resulta que si sale agua, pues también salen solutos. Porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va agua? También van acompañados de solutos. Sobre todo agua y sodio. Son íntimos amigos. Regular los equilibrios hidroelectrolíticos y ácido-básicos de los líquidos corporales. Es que resulta que al regular los equilibrios hidroelectrolíticos, o sea, es decir, de hidro, agua, electrolitos, eso ya lo acabo de mencionar, pero ácido-básicos puntualmente porque aquí vamos a volver a mencionar lo que se ha mencionado en pulmón, lo que se mencionó en sangre, en cardiovascular, en los eritrocitos, y es el papel de la anhidrasa carbónica. Aquí hay una especial importancia sobre el papel de la anhidrasa carbónica y sobre el control. En el caso del pulmón habíamos visto que se llama control respiratorio del pH. Allá en el riñón pasa algo que se llama control metabólico del pH. Claro, que secreta eritropoyetina o que por ejemplo metaboliza el tercer paso del metabolismo del calcitrol, que eso es parte de lo que habíamos visto en la semana de tegumentario, ¿no? Que regula o retira hormonas o elimina radicales libres o que por ejemplo ayuda a producir o es un órgano importante en la producción de glucosa, es decir, gluconeogénesis en los ayunos prolongados. Respondamos las preguntas de acá. ¿Qué relación tiene el riñón con los iones hidrógeno y bicarbonato? Lo que estaba comentando, porque aquí la anhidrasa carbónica tiene un papel importante sobre la eliminación de los hidrogeniones y por ende sobre el control del pH. Todo esto por su papel por medio de la anhidrasa carbónica.
la cual ya se ha mencionado en el pasado. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Agua, dióxido de carbono, anhidrasa carbónica, ácido carbónico que se descinde rápidamente en ion hidrogenión y bicarbonato. Esa fórmula que va de izquierda a derecha, derecha a izquierda, eso es muy importante en la regulación del control del pH y por ende su relación con los hidrogenios y el bicarbonato. ¿Qué es la volemia? ¿Y por qué se regula? Eso hace referencia a esto, ¿no? A la regulación de los líquidos, del equilibrio hidroelectrolítico. La volemia hace referencia a la cantidad de volumen de líquido que hay en los vasos sanguíneos, es decir, la cantidad de sangre que hay. A eso hace referencia a la volemia. ¿Y por qué se regula? Ya lo contesté cuando hablamos de los equilibrios hidroelectrolíticos y de la hipertensión, aquí arriba del volumen sanguíneo. Eso, volemia o volumen sanguíneo es lo mismo. ¿Cuál es la osmolaridad sanguínea? Ya lo había contestado, que esta es de 270 a 300 miliosmoles por litro. O sea, ya lo había contestado. ¿Qué hormonas produce el riñón? Calcitriol y eritropoyetina. ¿Cómo intervienen en el metabolismo de la glucosa? Ya lo mencioné. ¿Cuáles son las principales moléculas que se desechan? Mencione de qué metabolismos provienen, porque le llaman desechos nitrogenados. Eso es importante porque eso hace referencia a esto. Es que resulta que al menos el riñón desecha 4 moléculas que le llaman desechos nitrogenados. Se llaman desechos nitrogenados porque vienen generalmente, por ejemplo, del catabolismo de las proteínas o del catabolismo de las bases purínicas, de las bases nitrogenadas, perdón, de la purina y la pirimidina, pero el cuento con ello es que dependen de esos metabolismos. Y puntualmente la molécula más tóxica y también la menos abundante es el amoníaco. ¿Por qué es el menos abundante? Porque apenas se genera el amoníaco tiene que convertirse necesariamente en urea porque el amoníaco es muy tóxico. La urea es la más abundante de las 4 por su rápida conversión. El ácido úrico que proviene, estos 3 elementos suelen provenir del metabolismo de las proteínas, mientras que el ácido úrico suele provenir del metabolismo de los ácidos nucleicos. El ácido úrico tiene una especial importancia en enfermedades, por ejemplo, como la gota. Y la creatinina es muy importante como desecho nitrogenado porque es que resulta que la creatinina es una molécula que nosotros utilizamos muchísimo para medir el contexto de la filtración del glomérulo. O sea que es clave y más tarde en clase les voy a explicar cómo es que utilizamos la creatinina, cuáles son los valores normales de creatinina y por qué razón la creatinina tiene un efecto importante sobre la detección de las insuficiencias renales. Y yo creo que de clases para acá he venido hablando de insuficiencia renal, cuando hablamos de eritropoyetina, cuando hablamos del calcitriol. Aquí nos vamos a resolver muchas de esas dudas. Listo. Anatomía e histología renal. En cuanto a la anatomía, dice describa los limitantes anatómicos en donde se encuentran ubicados. Entonces se encuentran ubicados los riñones. ¿Qué peso, qué tamaño tienen? Esta pregunta se las voy a dejar para que la resuelvan. Es muy sencillo saber la medida, el tamaño, el peso. No es una cosa tan complicada. Si bien la idea es que la presente clase, o sea, la clase parta desde aquí, desde el número 4. Pero entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que como ya el video se está haciendo bastante extenso, no sé, supongo que ya llevamos como 1 hora y 20, 1 hora y 30, lo que yo quiero hacer
es que ustedes, que describamos en clase, entre todos, o sea, escribir cuáles son las características anatómicas del riñón, lo cual es bastante sencillo, la anatomía del riñón es sencilla, pero en lo que sí no me voy a detener, o tal vez hacer una mención muy puntual, es algo en lo que me tomé tiempo para aquí escribirlo, y es que dice acá, circulación renal. Es importante en este punto entender la anatomía renal para comprender por dónde pasan los vasos sanguíneos. Veamos, se los voy a explicar de una manera sencilla. Y yo cogí y me hice tremendo carretazo aquí para abajo, explicando esto, esto. Explicando cómo es que la sangre entra por la arteria renal, luego va por las arterias segmentarias, luego va por las arterias interlobulares, luego va a la arqueada, a la cortical radial o interlobulillar, y luego va a la arteria aferente. Yo explico muy bien todo eso que va pasando acá, así que recomiendo coger y leerlo con full detalle, porque no pienso detenerme en ello, a menos de que hayan preguntas solamente. Pero creo que el texto, lo que yo escribí es bastante claro y es, bajo mi humilde opinión, mucho mejor de cómo lo escriben en el libro. Ok, lo que viene aquí en adelante, cuando pasas, es importante mencionar cómo está conformada la nefrona. Yo ya lo mencioné, pero es importante mencionar la conformación de la nefrona, decir que la nefrona es un corpúsculo renal que tiene un glomérulo y una cápsula glomerular, una cápsula de Bowman también le llaman, que tiene un túbulo contorneado proximal, un túbulo contorneado distal, un asa de Henle, un túbulo colector que las nefronas se pueden dividir en nefrona yuxtaglomerular y nefrona cortical. Eso lo menciona aquí más adelante. Eh, perdón, que tiene dos polos. Eso es muy importante los cuatro segmentos que acabo de nombrar, que aquí, digamos, por ejemplo, en esta imagen se ven con mucho más detalle, ¿no? Esta imagen creo que es de tórtora, y aquí se ven los cuatro segmentos. Es importante reconocer que existen esos cuatro segmentos. Y obviamente el corpúsculo renal. ¿Cuáles son los cuatro segmentos que continúan el posterior al corpúsculo renal? ¿Sí? Yo coloqué estas imágenes es para que cojas acá y saques flechitas de esta vaina, ¿no? Y me digas qué partes son de acá, qué es esta cosa de aquí en el centro, qué es esto de aquí, qué es esto de acá, cómo se llama esto, cómo se llama esto, cómo se llama esto, cómo se llama este tubo. Es decir, cuáles son los segmentos que ves ahí. Para luego hablar de los procesos de la orina. Es muy importante detenerse por un momento en este punto, después de estudiar la anatomía, observa la figura 26.7 de tórtora y saque sus propias conclusiones. Porque con lo que ya acabaste de estudiar aquí arriba, de cómo se conforma la nefrona, pues quiero que de manera muy escueta me digas, muy sencilla, me digas, ¿qué es y dónde se genera la filtración? ¿Qué es la filtración? Ya lo mencionamos arriba. Pero ¿dónde se genera la filtración? ¿Qué es y dónde se genera la reabsorción? De sodio, de agua, de urea, de electrolitos, de glucosa, de dióxido de carbono, de potasio, de aminoácidos. ¿Qué es y dónde se genera la secreción? Porque entonces estos son los tres procesos, ¿no? Secreción, reabsorción y filtración, lo cual va a conllevar a que muchas de las cosas que se filtraron se reabsorban y el resto que quede, que no es necesario, pues se elimine en forma de orina. Y ahí se van a encontrar con que la orina requiere al menos 3 pasos para la formación de la orina, o al menos los libros lo disponen así, dicen como fase 1 o formación de la orina 1, y más adelante hace referencia a la formación de la orina 2, y más adelante hace referencia a la formación de la orina 3. Y si ustedes se fijan, aquí la idea es coger cada uno de esos procesos
y entenderlos con mucho detalle, teniendo en cuenta toda la explicación que se dio en este video, porque ese va a ser el machete de la clase. Es decir, eso va a ser en eso es lo que nos vamos a enfocar mayoritariamente, en entender los procesos y cómo se filtra, cómo se reabsorbe, toda la cosa. Claro, sin dejar de lado todo el contexto de la anatomía y toda la vaina, pero la anatomía del riñón es una cosa fácil de entender. Solamente ubicarse bien y saber las pirámides, la corteza, pum, 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 pero todo esto de la fisiología renal es más complejo. ¿Listo? Para luego terminar con, algo muy sencillo. Y es después de que se formó la orina, dónde se almacena y cómo se elimina. Las características de los uréteres, eh, la conformación histológica del uréter, las características de los mismos, de la uretra masculina y femenina y de la vejiga, no sé por qué aquí no menciona la vejiga, uréteres, reflejo miccional. Ah, perdón, es que aquí dice, menciona las características más relevantes de la vejiga, es que está mal aquí, de la vejiga. Tamaño, limitantes, conformación histológica, qué es el reflejo miccional y qué relación tiene con el volumen de orina. Claro, entonces lo que uno puede tener es que ahí a mayor volumen de orina, pues mayor reflejo miccional. Las diferencias entre las uretras y el mecanismo de vaciado de la orina. Y ahí, o sea, este pedazo es como la parte final y como más sencilla. Bueno, no siendo más, y teniendo en cuenta que supondría yo que este video quedó bastante largo, los dejo, espero que tengan una buena semana y preparen la clase de renal porque va a estar poderosísima. Un abrazo para todos y que tengan un buen día.